Metemos de lleno, si le parece, en otra cuestión que hemos mencionado, que es cómo las usinas, muchas veces, a veces del odio, a veces de aquello que permite amplificar lo que es el malestar, a veces también generan la desinformación, o en todo caso, uno podría establecer allí que hay como cierta despreocupación. ¿Por qué? Bueno, por marcar lisa y llanamente lo que ha sido, por ejemplo, la historia de los derechos humanos en la Argentina, ese capítulo realmente oscuro que ha sido la última dictadura cívico-militar en nuestro país. Digo, cuestiones que realmente están enrareciendo el clima social y que a mí me parece que tenemos mínimamente que discutir y que tratar. Me da la sensación de que es algo para charlar con Alejandro Kaufman, que ya lo tengo en comunicación con nosotros. Alejandro, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, un gusto como siempre estar en contacto con vos. Igualmente. Crítico cultural, ensayista, escritor, profesor universitario, alguien a quien sigo mucho en las redes sociales porque realmente hace un trabajo de elaboración y de pensamiento crítico muy fuerte y muy interesante también. Mira, Alejandro, son muchos los temas que tengo para hablar con vos en un contexto donde lo que estamos viendo es que la película 1985 ha generado, creo, cierta cuestión de furor vinculado obviamente a lo que es un capítulo importante de nuestra historia, pero que convive con el negacionismo, que convive con la extrema derecha coqueteando permanentemente con la discusión de los 30.000 desaparecidos. Digo, ¿qué análisis puedes hacer de esto? Bueno, yo creo que hay dos dimensiones. Una es lo más evidente, lo que formaría parte del piso de la discusión, sí, que es lo que más o menos escuchamos y se suele decir, y que vos sintetizaste, y que me parece importante. Pero creo que es necesario también ver otras dimensiones del problema. Porque los juicios tuvieron muchas virtudes. Eso es indiscutible. No se podían no haber hecho para que pudiéramos estar como estuvimos durante muchos años, que ahora están un poco en crisis. Sí. De manera que no se pueden poner en tela de juicio, los juicios en tela de juicio, en el sentido de subestimar su valor. Pero tampoco se puede sobreestimar el valor de los juicios. Hay que recordar que el movimiento de derechos humanos no participó, porque quería otras cosas, quería mucho más que eso, quería un cuestionamiento radical de lo que sustentó a la dictadura, y eso los juicios no lo hicieron. La dictadura tenía como proyecto erradicar lo que llamaban la subversión y la corrupción. Y ese proyecto mantuvo su vigencia, porque los verdaderos poderes que nutrieron a la dictadura, que se manifestaron a través de la perpetración, se mantuvieron intactos. Son poderes en distintas instancias, empresariales, mediáticos, eclesiásticos, sociales, civiles. Hubo una configuración de poder que se mantuvo absolutamente intacta. Eso también pasó en otro lado, lo cual no es un consuelo. Pero ¿qué pasa? Lo que estamos viendo ahora es un retorno de ciertos rasgos que son concernientes a la dictadura, pero que ahora vienen sin los excesos, ¿no? ¿Cómo es eso? O sea, vienen democráticamente, pero los propósitos se repiten. Entonces, si nosotros no profundizamos en ese sentido, giramos en círculos, y lo más grave de todo es que nos culpamos a nosotros mismos de lo que no tenemos culpa. Porque el auge del fascismo no tiene que ver con los errores o los defectos del progresismo, de las izquierdas o las democracias. No tiene que ver con eso. No tiene que ver. Vos fíjate que cada vez que alguien dice, bueno, tenemos que pensar desde la política qué demandas no hemos respondido, sí, es decir, de qué modo hemos frustrado a las multitudes que entonces. Sí, me hago cargo que casi que pienso en esa línea, Alejandro, y vos decís, claro, que no está bien. No, porque lo que hace que las multitudes adhieran al fascismo no son la ausencia de respuesta de la política. Porque la política lo que dice es, si no te gusta lo que te propongo, sí, hace política, profundizá, como se dijo una vez, hagan un partido y vayan a las elecciones. Pero lo que ha ocurrido acá es que han ido a las elecciones no para hacer política, sino para ir en contra de la política. Quieren aprovechar el escalón que les da la democracia, la institucionalidad democrática, para destruir a la institucionalidad democrática. Porque la institucionalidad democrática, para ser tal, tiene que dejar que eso ocurra.
Porque si no deja, esa es una paradoja de la democraticidad. Claro. Si yo no dejo que los enemigos de la democracia se manifiesten libremente, estoy siendo autoritario. Ahora, si los dejo, destruyo la democracia. Bueno, el problema verdadero de la democracia no es la libertad de expresión, que cualquiera dice cualquier cosa, sino cómo se maneja esa tensión paradójica entre dejar que cualquiera se manifieste y que algunos que se manifiestan vienen a destruir la posibilidad de manifestarse. Entonces ese es el problema que estamos sumidos en este momento. Mira, un punto clave de la cuestión, yo creo que un punto clave de toda esta cuestión, no es, por ejemplo, como lo he visto hace un rato en la pantalla, ¿no? Tomar alegremente la cuestión del fascismo, ¿no? Como algo que, porque esa es una alegría nerviosa, es como la risa nerviosa frente al peligro, ¿no? Viene una cosa horrorosa y entonces nos reímos, lo subestimamos, nos preocupa, pero de todas maneras no podemos adoptar una actitud muy seria. Conversamos con ellos, les hacemos bromas. Bueno, eso es catastrófico, eso es completamente desastroso, porque lo que hay que hacer es escuchar lo que dicen. Eso es lo que hay que hacer, hay que escuchar lo que dicen. Y lo que dicen es muy brutal, es muy criminal, es muy tanático, es un deseo de muerte y de autodestrucción, que por supuesto no lo dicen así, lo dicen de una manera mucho más sutil. Por ejemplo, la defensa del derecho de propiedad como una cosa sagrada que no puede, que es incondicional. Bueno, un principio de la vida en común, de la vida democrática, es que el derecho de propiedad no puede ser sagrado, no puede ser intangible, no puede ser incondicional. Y eso todo nuestro sistema legal, del que tanto se quejan porque no es suficientemente garantista de la propiedad, está orientado alrededor de defender la propiedad fundamentalmente, pero también de someterla al interés social. Un derecho de propiedad que es incondicional, lo que implica entonces es que no hay sociedad, no hay sociedad civil, no hay instituciones, no hay poder democrático, no hay Congreso, no hay ley. Es una ley que solo tiene como propósito defender el derecho de propiedad. Alguien que logró por un instante quebrar la opacidad corriente de la prensa hegemónica, porque hegemónica es toda la prensa, o sea, la hegemonía es cuando repetimos una serie de esquemas y no nos podemos salir. Pero el otro día Rolando Graña, que estuvo a cargo de Animales Sueltos, le hizo unas preguntas apenas incisivas a Cornejo, que se puso bastante nervioso, y Cornejo contestaba amparándose en el derecho de propiedad. O sea, lo de Vicentín estaba mal porque cuestionaba el derecho de propiedad. ¿Y qué es el derecho de propiedad? Algo que es incondicional. O sea, no se lo puede tocar. Hay que ir por otro lado. Así tenga un costo, así sea injusto, así tenga una cantidad de consecuencias. Eso no se puede tocar. Entonces, la condición democrática se basa en que ese no es el principal derecho. El derecho de propiedad no puede ser el principal derecho. Y eso lo sabemos porque lo dicen las leyes, lo dice la Constitución, lo dice la filosofía política, todos sabemos que es así, pero en la práctica el único derecho que efectivamente se presenta como incondicional es el derecho de propiedad. Y el derecho de propiedad es propiedad de los medios de comunicación, es propiedad de una cantidad de recursos que permiten crear un clima que se vuelve agobiante, como estamos viendo, y que es lo que hay que cuestionar. Hay que cuestionar eso, hay que discutirlo, hay que discutirlo en el campo propio. Eso lo vengo diciendo. Es decir, no inculparnos de lo que se nos inculpa. Se nos inculpa de ser responsables de lo que ocurre, y entonces decimos, sí, somos responsables de lo que ocurre, vamos a ver, no tenemos imaginación. Pero a ver, Alejandro, ese tipo de argumentos, pero ¿no? A ver, pero en función de lo que vos estás marcando, entonces, uno podría pensar que hay una élite dirigencial en la Argentina, política, que no puede ver lo que está sucediendo, que en todo caso no puede establecer una comunicación con aquel que va a ser su elector, su votante, aquel que va a escuchar su propuesta. Es decir, hay algo ahí que está fallando, independientemente de que uno no haga autocrítica. El punto clave de esa falla es la acción difamatoria, ¿no es cierto? Eso es una cuestión que nunca se tomó en serio, y hay que volver siempre sobre eso, que es seguir en nuestro país la doctrina norteamericana de la libertad de expresión, que es irrestricta y pertenece a un país en el que nunca hubo un genocidio de la manera en que ocurrió en Europa o en el Cono Sur, ¿no es cierto? Es decir, que haya ocurrido un genocidio significa que una parte de la población fue cómplice, consintió o participó de ese genocidio, y esa parte de la población sigue estando ahí, y los juicios no reparan ni modifican eso.
Entonces, esas actoras sociales, esos actores sociales siguen actuando, siguen interviniendo y entonces inculpan. Por eso digo que el hecho de que la corrupción fuera un propósito de erradicación por parte de la dictadura, sí, no se modificó. Es decir, la discusión sobre la corrupción no es una discusión sobre quién tiene la culpa de haberse robado algo, sino que es una discusión sobre la administración del Estado, sobre lo auditable, sobre la gestión, sobre la prevención, ¿no es cierto? Imaginemos que, a ver, hagamos un ejercicio de imaginación, sí, de que lo que pasa con la corrupción en el Estado ocurría con los bancos. Y entonces todo el tiempo se estuviera robando todo y uno pusiera ahorros o cobrar el sueldo en el banco y se lo llevaron. Y entonces hay que perseguir a los culpables y con causas judiciales. Eso no funcionaría. No funcionaría porque lo que garantiza el sistema bancario es la prevención. O sea, ¿en qué invierte un capital enorme el sistema bancario? En prevenir, claro, en evitar que ocurra. O sea, cuando vos no querés que ocurra algo, lo tenés que evitar. Y si no lo evitás, no lo podés evitar, no lo querés evitar, entonces no querés que no ocurra eso y cumple otro tipo de funciones. ¿Y cuáles son esos otros tipos de funciones? Bueno, que lo que se llama corrupción es la corrupción del otro. Y en realidad es una administración borrosa, que es como funcionan las cosas. Entonces, ¿qué pasa? Las derechas acusan a los populismos de corrupción y a la inversa no ocurre así, claro, porque en la agenda populista o la agenda de las izquierdas o del progresismo no figura eso, es una cuestión de la agenda de las derechas. Pero ¿qué pasa? Cuando te acusan de eso, se produce una escena en que la inculpación, como está organizada por medios de comunicación que pertenecen a esos poderes, produce una irrisión de la política. O sea, por eso que se genera un clima y una opinión generalizada sobre que la política es algo malo. Ese es el problema principal. Es decir, lo que hay que poner en cuestión es esas operaciones que llevan a naturalizar que la política es algo malo. Claro. Entonces la política se siente culpable y dice, uy, no, yo tendría que haber hecho otra cosa, tengo que tener más imaginación, tengo que repensar, tengo que releer a Maquiavelo. No es. Sí. O sea, todo eso obviamente también forma parte de la cuestión. Hay que dar la discusión en otro lado, decís, justamente, ¿no? Es en otro lado donde hay que dar la discusión. Alejandro, te quiero agradecer muchísimo. Te quiero agradecer mucho el contacto con nosotros esta noche, como siempre, un placer enorme. Igualmente, te agradezco a vos. Un fuerte abrazo, el señor Alejandro Kaufman allí. Un abrazo y un saludo a la audiencia. Un saludo grande.